Veamos las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Vamos a recordar, una ecuación diferencial era lineal y de orden n cuando tenía la forma siguiente. La enésima derivada más una función de x, g1 de x, por la n-1 derivada de y, más g sub 2 de x, otra función de x, por la derivada menor, y así sucesivamente, hasta que llegamos a la función g de nx, es decir, la enésima función de x por y igual a f de x. Esa era la función lineal o la ecuación lineal. Si la ecuación lineal es homogénea y de segundo orden, entonces tendrá dos características. Primero, aparece la segunda derivada por ser de segundo orden. Y luego es homogénea porque el miembro o un miembro es igual a 0. En este caso, el miembro derecho. El modelo de la ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden entonces será y' más ay' más by igual a 0. Vamos a hablar ahora de las funciones linealmente dependientes o linealmente independientes, porque nos va a servir para resolver estas ecuaciones. Vamos a suponer que hay una serie de funciones y sub 1, y sub 2, y sub 3 que son funciones de x. Tenemos n funciones. Esas funciones son linealmente independientes si al plantear la ecuación una constante 1 por y1 más una constante 2 por y2 más una constante 3 por y3 y así sucesivamente hasta una constante n por y sub n igual 0, esta tiene una única solución que va a ser la solución trivial. Es decir, que esa igualdad se va a cumplir solamente si todas las constantes son igual a 0. Si solo se cumple cuando esas constantes son 0, vamos a decir que son las funciones linealmente independientes. Por ejemplo, si tenemos una primera función y1, que es el seno de x, y una función y2, que es x, vamos a decir que esas dos funciones son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque al plantear la ecuación c1 por la función y1 más una constante 2 por la función de y2 es igual a 0, eso solo se va a cumplir si las constantes valen 0. Y no existe otra forma de que se cumpla. Sin embargo, si planteamos otras dos funciones, por ejemplo una función y sub 1 que es x cuadrado menos x y otra 3x cuadrado menos 3x, vamos a decir que esas dos funciones son linealmente dependientes, ya que los valores para los que la ecuación se cumpla, es decir, para que c1 por y1 más c2 por y2 más las c que sean por las y que sean den igual a 0, vamos a decir que tiene las siguientes posibilidades. Primero, que la constante valga 0, como en el caso anterior. Si C1 vale 0 y C2 vale 0 y lo multiplicamos por cada una de sus funciones, el resultado va a ser 0. Entonces, tiene como solución la única posibilidad en la que se cumple es que C1 y C2 sean 0. Pero resulta que este caso también se cumple en otras condiciones. Una de ellas es, por ejemplo, si C1 vale 3 y C2 vale menos 1. Mire, si nosotros multiplicamos esa C1 que vale 3 por x cuadrado menos x
más la c sub 2 que vale menos 1 por 3x cuadrado menos 3x, que es lo que va a ocurrir. Lo que tendríamos sería 3 por x cuadrado menos 3 por x. Menos 1 por 3 es menos 3x cuadrado, menos 1 por menos 3 daría más 3x, y eso sería 0. Entonces, hay otra posibilidad. Cuando esto ocurre, vamos a decir que son linealmente dependientes. En otras palabras, cuando hablamos de dos funciones que son linealmente dependientes, vamos a decir que eso ocurre porque una es múltiplo de la otra. Es decir, que existirá un factor que multiplicado por una función de la otra. Por ejemplo, en este caso, si multiplicamos la primera función x cuadrado menos x por 3, obtendríamos la función 2. Así que podríamos decir que la función 2 es 3 veces la función 1. Cuando podemos probar eso, que una función es múltiplo de la otra, vamos a decir que son linealmente dependientes. Vamos entonces a definir formalmente la ecuación diferencial. Vamos a suponer que hay dos funciones particulares que van a ser soluciones de nuestra ecuación diferencial, y1 y y2 en este caso. Vamos a decir que son soluciones independientes, linealmente independientes en realidad de la ecuación diferencial y' más ay' más by igual 0, si la solución general viene dada por y igual a c1 por y1 más c2 por y2. Esto se va a cumplir cuando las soluciones y1 y y2 sean linealmente independientes. Si no, habrá que hacer algo. Luego vemos qué es lo que habrá que hacer. C1 y C2 son constantes arbitrarias. Para encontrar dos soluciones independientes de la ecuación diferencial y' más ay' más by igual 0, vamos a utilizar una ecuación que se va a llamar ecuación característica. La ecuación tiene la forma m cuadrado más am más b. Note usted que lo único que ocurre es que la segunda derivada y' se sustituye por m cuadrado. La primera derivada y' se sustituye por m. Así que en este caso nuestra variable será m. Nuestro trabajo será resolver esa ecuación de grado 2 por el método que nosotros hayamos aprendido. Recordemos que hemos trabajado desde educación básica varios métodos. El método de factoreo o factorización de polinomios, el método de la ecuación cuadrática o ecuación general. También trabajaron el método de la tijera o aspa simple. Y cualquier método que usted haya aprendido se puede aplicar para resolver esta ecuación diferencial. Vamos a decir que esta solución de esta ecuación característica va a tener tres casos. El primer caso, cuando las raíces que obtengamos m1 y m2 ambas sean reales, pero además sean distintas. Si eso se cumple, vamos a decir que la solución general de la ecuación diferencial es y igual c sub 1 por e a la m1x, que será la primera raíz, más c sub 2 por e a la m2x, que será la segunda raíz. Ese sería el primer caso que vamos a tener. El segundo caso, cuando lo que obtengamos sean dos raíces, pero iguales, reales, pero iguales. Es decir, que la raíz m1 y la raíz m2 son iguales a una simple m. Entonces, la solución general de la ecuación será otra. Mire cuál será. Y igual c sub 1 por e a la mx más c sub 2 por una x por e a la mx. Esto es por lo que mencionábamos al inicio de esta lámina.
que como son iguales, cuando planteamos dos soluciones y1 y y2, que serían, y1 sería e a la mx o e a la m1x y y2 sería e a la m2x. Pero en el caso 2, los resultados, como son iguales las dos raíces, van a ser dependientes. De hecho, van a ser iguales. Y no pueden ser iguales porque no puede ser una múltiplo de la otra. Entonces, para eliminar ese problema, lo que hacemos es multiplicar por una x la segunda solución, es decir, el segundo término, C2 por x. Quiere decir que si esta fuera una ecuación de tercer grado, donde apareciera la tercera derivada, la ecuación característica será de grado 3 y vamos a obtener 3 raíces. Y si tuviéramos 3 raíces iguales, entonces sería C1 por e a la mx más C2x por e a la mx, y en la tercera solución sería C sub 3 por x cuadrado e a la mx. Es decir que multiplicamos por x cada solución cuando se comiencen a repetir. En este caso, si las 3 soluciones fueran iguales. El último de los casos es cuando las raíces obtenidas no son reales, ni iguales ni distintas, sino que son raíces complejas. Recuerden que los complejos es la combinación de los números reales con los números imaginarios puros. En algún momento los aprendimos, le llamamos i a los números imaginarios. Más adelante algunos le llamarán j, sobre todo en el área de electricidad. Entonces, las dos raíces complejas serían alfa más beta i. Alfa es la parte real, beta es la parte imaginaria. Y m2 sería alfa menos beta i. La solución general en este caso viene dada por C sub 1 por e a la alfa x por coseno de beta x más C sub 2 por e a la alfa x por seno de beta x. Con esto ya podemos trabajar nuestros casos. En el primer ejemplo queremos resolver la ecuación diferencial de segundo orden lineal homogénea y' menos 2y' menos 15y igual 0. ¿Cómo lo resolvemos? Primero, identificamos los coeficientes. A valdría menos 2. Recuerde que A está acompañando a la y' y B está acompañando a y. Entonces A valdría menos 2. Y B valdría menos 15. La ecuación característica vendría dada por m cuadrado, recuerde que lo sustituimos por la segunda derivada, y m por la primera derivada. M cuadrado menos 2m menos 15. Y esa es la ecuación que resolvemos. Como le decía, es una ecuación modelo, una ecuación característica que me permite encontrar las soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, se puede resolver por cualquiera de los métodos que habíamos mencionado. Yo lo voy a hacer por factorización de polinomios. Raíz cuadrada de m y m en los dos factores. Primer signo, recordará que es el que aparece después del cuadrado, en este caso es menos 2m, entonces el primer signo va allí. El segundo signo, recordará usted que el caso de factoreo trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, exige que multipliquemos esos dos signos, el menos del 2 y el menos del 15. Menos por menos da más, el segundo factor es más. Como los signos dan diferentes, buscamos dos números que multiplicados den 15 y restados den 2. Eso es porque los signos dan diferente, un menos y un más. Si son iguales los signos, recuerde que decíamos que buscábamos dos números que multiplicados den 15 y sumados den 2. En este caso son diferentes. Dos números sumados 15 y restados 2 serían 5 y 3. De hecho, puede probarlo usted. Siempre se pone, recuerde, primero el mayor y después el menor, por regla. Entonces usted puede probarlo. Primero súmelos. Menos 5 más 3
Eso da menos 2, tiene que darle exactamente el que esté en medio. Menos 2, con todo y su signo. Ahora multiplíquelos. Menos 5 por más 3 es menos 15. Le tiene que dar el tercer término que es menos 15. Eso es una prueba para verificar si lo hemos hecho bien. Entonces tenemos dos raíces. Una raíz que viene del primer factor cuando el primer factor se hace 0. M menos 5 puede ser 0 o podría ser que M más 3 valga 0. Al despejar M en ambos casos tenemos 5 y menos 3. Entonces tenemos dos raíces diferentes. Estamos en el primero de los casos que hemos planteado en el modelo. Eso quiere decir que en el primer caso la solución venía dada por y igual c sub 1 por e a la m1x más c sub 2 por e a la m2x. Sustituimos los valores de m. No importa a quién le llame m1 y a quién le llame m2. Da igual. Sería la constante 1 por e a la m1 sería 5x más m2, más c2 por e a la m2x, m2 sería menos 3 y la x. Y esta es nuestra solución general de esta ecuación diferencial. Cuando usted resuelve muy pronto una ecuación diferencial y tiene tiempo, es bueno hacer la prueba para comprobar o para verificar que usted lo hizo bien. Así que en este caso único voy a hacer la prueba. Esa es la solución general de esta ecuación. Y la ecuación era y' menos 2y' menos 15y igual 0. Así que voy a encontrar, ya tenemos y, que es la que está acompañando al 15. Necesito la primera derivada y la segunda derivada. Entonces voy a tomar la solución que tenemos. Y hemos encontrado que es c sub 1 por e a la 5x más c sub 2 por e a la menos 3x. Voy a calcular la primera derivada. La primera derivada sería y igual c sub 1 por e a la 5x, regla de la cadena, por la derivada de 5x. Y la derivada de 5x es 5. Así que va a aparecer un 5 multiplicando ahí en el primer término. En el segundo término, la derivada sería c sub 2 por e a la menos 3x, regla de la cadena, por la derivada del exponente que es menos 3x. Y la derivada de menos 3x es menos 3. Así que va a aparecer un menos 3 como coeficiente en el segundo término. Es decir, así. 5c1 por e a la 5x menos 3 porque era negativo, c sub 2 por e a la menos 3, que esa es la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. Otra vez derivamos. Primer término, 5c1 es constante. La derivada de e a la 5x es la misma e a la 5x, regla de la cadena, por la derivada de 5x. Que ya dijimos que era 5, así que va a bajar otra vez un 5 y va a quedar multiplicado por 5c1, se hará entonces 25c1. Y en el segundo término, menos 3c sub 2 derivada de e a la menos 3x sería e a la menos 3x por la derivada de menos 3x. Y la derivada de menos 3x es menos 3. Entonces va a bajar como coeficiente otro menos 3 a acompañar al menos 3 que ya está. Entonces menos por menos se va a hacer más y 3 por 3, 9. Así que quedaría 25c1 por e a la 5x más 9c sub 2 por e a la menos 3x. Ahora tengo la solución y, la primera derivada y' y la segunda derivada y'. Voy a sustituir en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era y' menos 2y' menos 15y igual 0. Así que voy a sustituir allá y', y y. Miren. Y' sería 25c1 e a la 5x más 9c sub 2 e a la menos 3x. Luego la ecuación diferencial dice menos 2y', así que menos 2 por y', que ya lo tenemos arriba, 5c1 e a la 5x, menos 13 sub 2 por e a la menos 3x.
Y por último, la ecuación, el lado izquierdo tiene un menos 15y, sería menos 15 por la solución y, que era C1 e a la 5x más C2 por e a la menos 3x. Y operamos. El primero sería 25C1 e a la 5x más 9C sub 2e a la menos 3x, solo quitamos los signos de agrupación. Luego en el siguiente factor, en el siguiente término, menos 2 lo vamos a multiplicar por los dos términos del paréntesis. Menos 2 por 5C1 sería menos 10C1 por e a la 5x. Y el menos 2 por menos 3C sub 2 daría menos por menos, más 2 por 3, 6C sub 2, e a la menos 3x. Menos 15 por C1 sería menos 15C1 y menos 15 por C2 sería menos 15C sub 2 por e a la menos 3x. Entonces, sombreados los términos semejantes. Los rosados todos son e a la 5x y los celestes todos son e a la menos 3x. Así que los rosados serían 25C1 menos 10C1 menos 15C1. 25 menos 10 menos 15, eso es 0. Y los celestes, 9C sub 2 más 6C sub 2 son 15C sub 2, menos el 15C sub 2 también se hace 0. Así que con eso comprobamos que la solución es correcta. Así que esta es la forma para comprobar nuestros resultados. Veamos un caso siguiente. Queremos encontrar la solución de la ecuación diferencial y' menos 25y igual 0. Entonces, y' menos 25y igual 0 lo sustituimos por la ecuación característica, observando que hay un término que no aparece, porque el modelo de la ecuación era y' más y' más ay' más by. La segunda derivada sí está, la que no aparece es la primera derivada. Es decir, el término en y' no está, por lo tanto en la ecuación característica también no va a estar. Sería nada más m cuadrado, el término en m no está, solo sería menos 25 igual 0. Resolviendo de nuevo, esa es una diferencia de cuadrados perfectos por factorización. Raíz cuadrada de m y acompaña cada uno de los términos la m y los signos son uno más y uno menos. Y lo acompaña la raíz cuadrada de 25, 5. Es decir, que esa es una diferencia de cuadrados perfectos. Por lo tanto, la solución tiene dos raíces. M más 5 igual 0 y m menos 5 igual 0, que son las dos posibilidades. Al despejar, tenemos menos 5 y 5. Otra vez, dos raíces reales, pero diferentes. Seguimos en el caso 1. Así que la solución viene dada por la misma expresión. C1 por e a la m1x más c sub 2 por e a la m2x. m1 vale menos 5 y m2 vale 5. Y esa sería entonces la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden. Si quiere hacer la prueba, usted puede hacerla. Veamos el número 3. Queremos hallar la solución de la ecuación y' menos 8y' más 16y igual 0. Entonces, la ecuación característica sería m cuadrado menos 8m más 16. Se puede resolver siempre por cualquier método. Alguien podría intentar por factoreo. Otros podrían intentar de otra manera. Yo lo voy a hacer en este caso siempre por factoreo. Sería trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. M raíz, primer signo menos, el segundo signo sería menos del 8 con el más del 16, menos por más da menos. El segundo factor también es menos. Así que como ahora los dos signos son iguales, ya no son diferentes, los dos son menos, buscamos dos números que multiplicados den 16 y sumados den 8. Esos dos números son 4
y 4. Así que solo tenemos una raíz que está repetida 2 veces. M menos 4 es igual a 0, así que M valdría 4 y nos dan 2 raíces iguales. Por lo tanto, estamos en el segundo caso. En el segundo caso dijimos que la solución para 2 raíces reales e iguales o repetidas era C sub 1 e a la mx más C sub 2 x e a la mx. Aparece esa x que está ahí. Entonces sería, sustituyendo la raíz, C1 por e a la 4x más C sub 2 por x e a la 4x. Y ese sería entonces el caso cuando las raíces se repiten. Veamos otro caso. La solución general de la ecuación 2y' más y' menos 3y igual 0. Tenemos la ecuación y la ecuación característica que sería ahora 2m cuadrado más m menos 3. Si usted quiere hacerlo por el método de la tijera o aspa simple, hágalo que le va a salir fácil si usted lo maneja. Por factoreo hay que aplicar el caso del polinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. De hecho, el método de aspa simple de las tijeras se inventó debido a que muy pocos aprendían el caso que Baldor lo numeró como número 7, el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Así que para no meterme en problemas voy a aplicar la ecuación general, también para que la practiquemos. Con la fórmula general, los coeficientes serían a, el coeficiente de m cuadrado es 2, b, el coeficiente de m vale 1 y c, el término independiente vale menos 3. La ecuación general dice que la variable, que en este caso es m, sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2 veces a. Y sustituimos. Menos b que vale 1 más menos raíz de menos 1 al cuadrado que es b, menos 4 por a que vale 2 y c que vale menos 3 dividido entre 2 veces a que vale 2. Así que sería menos 1 más menos, el menos 1 al cuadrado es 1 positivo y menos 4 por 2 por menos 3 es más 24, dividido entre 2 por 2 que es 4. 1 más 24 es 25 y la raíz cuadrada es 5. Entonces quedaría menos 1 más 5 entre 4. O sea que hay dos posibilidades. Una que sea menos 1 más 5 entre 4. Eso da 5 menos 4, 1, 4 entre 4, 1. Y también menos 1 menos 5 entre 4 sería menos 6 entre 4. Simplificando eso es menos 3 medios. Así que las dos raíces son 1 y menos 3 medios. Con eso planteo la ecuación. Tenemos dos raíces reales y distintas. Otra vez regresamos al caso 1. La solución viene dada por C sub 1 e a la m1x más C sub 2 e a la m2x. Así que solo sustituyo. C sub 1 e a la m1 sería 1. Así que solo ponemos x más C sub 2 por e a la menos 3 medios de x. Ese es e a la menos 3 medios de x. Por último, resolvemos este. Segunda derivada más 4y' más 5y igual 0. Ecuación característica m cuadrado más 4m más 5 igual 0. Voy a aplicar otra vez la fórmula general. De hecho, si intenta por factoreo, por la tijera o por aspa simple a ver, creo que no va a poder encontrar los valores. Si no va a poder encontrarlos. La ecuación característica sería m cuadrado más 4m más 5. Por lo tanto, a vale 1, b vale 4 y c vale 5. Así que por la fórmula general sustituimos. Menos b sería menos 4. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es 4 al cuadrado,
menos 4ac, que sería menos 4 por 1 por 5, dividido entre 2a, que sería 2 por 1. O sea que sería menos 4 más menos raíz cuadrada de 16 menos 20 entre 2. Y 16 menos 20 es menos 4. Tenemos una raíz cuadrada negativa. Y si usted con la calculadora lo intenta, va a ver que le va a dar un error, porque recordará que eso representa los números imaginarios. Entonces lo que hacíamos era, con los números imaginarios, sacábamos la raíz cuadrada como que fuera positiva y le agregábamos la letra i como representación de los números imaginarios puros. Es decir, que sería menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 es 2, y esa raíz de menos 1 es i. Entonces, raíz cuadrada de menos 4 es raíz cuadrada de 4, 2, y le agregamos la i, dividido entre 2. Así que al dividir todo entre 2, menos 4 entre 2 y el 2 entre 2, nos quedaría las dos fracciones, el 2 partido en los dos términos. Es decir, menos 4 entre 2 sería menos 2, y 2 entre 2 es 1i. Menos 2 más menos 1i. Así que tenemos dos posibilidades. Menos 2 más i y menos 2 menos i. De cualquier manera, eso solo nos sirve para identificar la parte real y la parte imaginaria. A la parte real le llamamos alfa. No es a, es alfa. Es un pescadito. Y en este caso la parte real vale menos 2. Y la parte imaginaria es la que acompaña a la i, que es 1. Beta vale 1. En el caso de las soluciones imaginarias estamos en el caso 3. Y decía el modelo en el caso 3 que la solución venía dada por C1 e a la alfa x por coseno de beta x más C sub 2 por e a la alfa x por seno de beta x. Así que sería C1 por e a la alfa, que vale menos 2, sería e a la menos 2x, coseno de beta x, beta vale 1, sería coseno de 1x, más C2 por e a la menos alfa x, que es menos 2x, y seno de beta x, que es seno de x. Y ahí está, esa sería la solución. Es la solución general, y si usted quiere comprobarla, el trabajo va a ser fuerte, porque tendrá que encontrar de nuevo la primera derivada, la segunda derivada, y sustituir en la ecuación general, en la ecuación que dimos, pero las derivadas aquí son más complicadas. Mire, cada término tiene que aplicar regla de la cadena y la regla del producto, porque e a la menos 2x por coseno de x es un producto. Entonces tendrá que aplicar la regla. Inténtelo y va a ver que siempre nos da que la solución es correcta. Y ahí está.